Buenas tardes. Lima, 15 de agosto de 2007, 6:40 de la tarde. Senté en la universidad con un grupo de amigos, empezó el remesón. Se sintió sumamente claro. Inicialmente fue un movimiento anticipatorio. Nosotros pensamos que ya pasará. Luego vino el movimiento fuerte. Y vaya que no fue solo uno, fueron como dos sismos en uno, causado por dos rupturas, estrictamente hablando. Luego vino la oscilación ondulante que hacía sentir como si estuviésemos parados sobre una gelatina. Fuimos al patio de la facultad, nos abrazamos dentro de la zona de reunión en caso de sismos dibujado en el piso. Sabíamos que debíamos alejarnos de ventanas y otros elementos que pudieran dañarnos al quebrarse. Y finalmente, para coronar todo, las luces en el cielo. Ello había sido el sismo de Pisco, el terremoto que definitivamente marcó mi generación. Si estando nosotros a 180 kilómetros del epicentro se sintió de esa manera, no quiero imaginar cómo fue en la misma ciudad de Pisco, en donde fue definitivamente una catástrofe. La ciudad de Lima experimentó dicho evento como uno de intensidad moderada. Y aún así, vaya que fue fuerte. Pero con lo que quiero iniciar este monólogo es indicando lo diferente que se sintió dentro de la misma ciudad capital. Me gustaría resaltar que, por ejemplo, el nivel de sacudimiento máximo cercano al puerto del Callao fue el doble al que experimentaron las personas en San Isidro, y solamente existiendo entre ellas 12 kilómetros de separación. Una distancia que una persona en buen estado de salud, obviamente yo no, podría correr en una hora. ¿Y por qué ocurre ello? Pues la diferencia en el tipo de suelo de cada uno de esos lugares juega un rol importantísimo, en lo que se denomina intensidad sísmica. Uno de los ejemplos más resaltantes es el que ocurrió en la Ciudad de México, el 19 de septiembre de 1985, durante el denominado terremoto de Michoacán. Ciudad de México se encuentra a casi 400 kilómetros del epicentro y amplificó el movimiento en casi 10 veces en comparación al movimiento sentido en las lomas rocosas circundantes. Dicha ciudad se encuentra sobre un lago desecado, allí donde los antiguos aztecas fundaron la capital Tenochtitlán. A partir del proceso gradual de extracción de agua, quedaron expuestos sedimentos muy blandos, los cuales amplificaron las ondas sísmicas. Es como, imaginemos que el sismo tenga el epicentro en Chimbote y que en Lima sea donde se tenga el mayor sacudimiento. Así de lejos se encontró la Ciudad de México del epicentro del sismo de 1985. Pero aterricemos un momento estas ideas. La corteza terrestre es la fina capa externa de la Tierra donde nosotros vivimos y cuyo espesor es tan solo el 1% aproximadamente del radio total de nuestro planeta. Imaginemos que dichas capas encuentran cierta forma partida en lo que denominamos placas tectónicas. Algunas placas se separan entre sí, mientras que otras se juntan entre ellas. En esa línea, los sismos que ocurren en las costas de Perú principalmente son provocados por el choque de dos placas tectónicas, la denominada placa de Nazca, que está en el mar, y la denominada placa sudamericana, que está en el continente. Dicho fenómeno de choque entre placas se denomina subducción, y es el que afecta sísmicamente toda la costa de nuestro país. Una vez ocurrida dicha liberación de energía, se producen ondas que viajan dentro de toda la estructura de la Tierra, en todas las direcciones. Al llegar a la superficie, estas ondas tienden a amplificarse, es decir, aumentan su movimiento, porque encuentran depósitos de suelos cada vez más blandos. Esta es una de las bases de la diferencia y la sensación de movimiento en diversos puntos de determinada ciudad. Pero, ¿y cómo sabemos que en tal o cual ciudad se sintió el evento de determinada manera? Pues dicha percepción se denomina intensidad sísmica y puede tener dos fuentes. La primera se relaciona a cómo las personas sintieron el evento y está graduada en lo que denominamos escala de intensidades de Mercalli. En ella se listan los niveles de percepción en relación a, por ejemplo, la dificultad que podríamos tener al caminar, la caída de ciertos objetos o el daño o colapso de estructuras. La segunda es bastante más objetiva, pues no depende de la sensación de las personas y está relacionada a mediciones en el lugar a través de redes sismológicas. Diversas instituciones han dirigido enormes esfuerzos en adquirir e instalar en distintos puntos de nuestro país sensores que registran el movimiento del suelo. De esa manera, podemos conocer con mucha menor incertidumbre el nivel de sacudimiento producido por terremotos en función de la aceleración de la gravedad. Y lo más importante es que esta información es totalmente pública, así que sismólogos, geofísicos, ingenieros generan importantes investigaciones y experiencias a partir de ellas. En esa línea, vale decir que las normas de diseño y construcción en nuestro país han sufrido constantes mejoras a partir de los daños observados y los registros generados por estas redes sismológicas en sismos importantes. Así, nunca dejamos de aprender del comportamiento interno de nuestro planeta. Finalmente, es importantísimo comprender que el fenómeno sísmico es cíclico y por tanto, donde hubo un evento en el pasado, es más que seguro que vuelva a ocurrir en el futuro. El gran problema es que no sabemos cuándo.
Y ante dicho nivel de incertidumbre, es mejor siempre estar preparados. No tomemos los simulacros a la ligera y tengamos siempre identificadas nuestras zonas seguras, nuestra mochila de emergencia y el plan de acción familiar. Tengamos también en cuenta que el sismo no es el que produce las fatalidades por sí mismo, sino el colapso de las estructuras mal diseñadas. Es por ello que también es necesario considerar siempre la asistencia técnica de personal especializado para el diseño de nuestras estructuras, o de ser el caso, reforzar lo ya construido. Estaremos así poco a poco en el camino de convertirnos en una ciudad más resiliente. Muchas gracias.